podría entrar en un ciclo apoptótico. Sin embargo, si no entra en el ciclo apoptótico y esta célula con un daño irreparable del DNA sigue reproduciéndose, puede llevar finalmente a cáncer. La relación de apoptosis y cáncer es interesante porque tiene dos aspectos. Por un lado, si nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una célula potencialmente neoplásica, ¿no es cierto?, y se activan las células apoptóticas, eliminamos el problema de raíz. Sin embargo, si contamos con mecanismos que permiten escapar de la apoptosis, por ejemplo, sobreexpresión de proteínas de la familia BCL2, esta célula va a permitir que sobreviva y prolifere, y eventualmente, dependiendo de cuál sea la relación entre la tasa de apoptosis que mantenga el tejido y la proliferación, va a ser un poco el comportamiento biológico de la neoplasia. Si hay mucha apoptosis y poca proliferación, probablemente este cáncer, este tumor incipiente, va a remitir espontáneamente. Por otro lado, si la tasa de proliferación supera con creces la tasa de apoptosis, obviamente este cáncer va a proliferar. Ahora, la apoptosis, que es buena en el sentido que nos elimina estas células neoplásicas, tiene el lado B, que apaga el sistema inmune. Porque dijimos que cuando los fagocitos fagocitan cuerpos apoptóticos, causan señales antiinflamatorias, liberan interleuquina 10, liberan también prostaglandinas, que son proangiogénicas. Entonces, si tengo mucha apoptosis, puede ser que eso contribuya a que ciertas células escapen de la vigilancia del sistema inmune, porque voy a tener un sistema inmune más apagado a nivel local. Así que la relación entre apoptosis y cáncer no es tan sencilla como uno pudiera pensar, y por eso no tenemos una buena respuesta para el cáncer todavía. Si bastara simplemente con reducir apoptosis, podríamos liberarnos del problema del cáncer, pero no es tan sencillo, no basta con simplemente inducir una respuesta apoptótica. Existen otras patologías humanas en las cuales la apoptosis es muy importante. Normalmente, por ejemplo, en la vasculatura del pulmón, ¿cierto?, existen células musculares lisas que son notablemente poco proliferativas. ¿Ya? Eso hace que la pared vascular de la vasculatura pulmonar sea muy delgadita y que la resistencia que ofrece al flujo sea muy baja. Normalmente el corazón derecho, el lado derecho del corazón, ¿cierto?, funciona con presiones en promedio bajo 25 milímetros de mercurio. Si comparan con, no sé, los 100 milímetros de mercurio que está funcionando al otro lado. Existe una enfermedad que se denomina hipertensión pulmonar, que es una enfermedad en la cual hay un incremento progresivo de la resistencia vascular pulmonar. Esto es, en cierto punto, mediado porque las células que componen la pared muscular se transforman, adquieren un fenotipo glicolítico, hiperproliferativo y resistente a la apoptosis, muy cercano a lo que uno esperaría un cáncer, ¿no es cierto? Y estas células proliferan y proliferan y empiezan a ocluir los vasos pulmonares, aumentando la resistencia vascular pulmonar. La hipertensión pulmonar es una enfermedad rara, afecta a una persona por cada 100 o 150.000 habitantes, pero son característicamente mujeres jóvenes, de 20 o 30 años, y es una enfermedad que lamentablemente tiene un pronóstico malo, y después de 10 años aparece la falla cardíaca derecha y la muerte, por razón que sigue siendo una enfermedad que no tiene una buena respuesta, y quizás si logramos modular la apoptosis y reintroducir la tendencia a apoptosis en estas células, podríamos recuperar el fenotipo normal de la vasculatura y eliminar la enfermedad. En el glaucoma, la enfermedad del ojo, en la cual el aumento del centro ocular hace que se induzca la respuesta apoptótica en la retina y se va perdiendo células de la retina, lo que hace que el paciente pierda campo visual, característicamente desde la periferia hacia el centro. Entonces el paciente con glaucoma empieza a ver como si fuera a través de un túnel, y muchas veces se da cuenta cuando empieza a golpearse con las cosas porque no vio lo que tenía al lado antes que se detecte la causa. Entonces, como decíamos, teníamos estas dos grandes formas de morir.
la apoptosis y la necrosis, y como digo, como cápite chiquitito, la piroptosis que está entre medio de las dos. No son los únicos mecanismos, digamos, que están involucrados en el destino celular, y vamos a revisar someramente dos mecanismos muy importantes que están involucrados en la sobrevida de la célula, que obviamente se vinculan con la apoptosis en particular, que son la respuesta a proteína mal plegada, o UPR, y la autofagia. Como ustedes recordarán de la clase de biología, las proteínas, ¿no es cierto?, tienen una estructura primaria, que es simplemente el ordenamiento aminoácidico, que puede adquirir una estructura tridimensional, que característicamente son o bien cadenas amorfas, o bien una alfa hélice o una hoja beta plegada. Esa es la estructura secundaria. Y finalmente adquieren una estructura tridimensional compleja, que es la estructura terciaria, la que confiere funcionalidad. Eso es muy interesante, que lo que se conserva en las proteínas es la estructura. A veces la identidad aminoácidica cambia, y uno dice que esta proteína cambió en la evolución, pero uno ve la proteína y la proteína es estructuralmente igual. Porque en proteínas, al igual que en RNA, es la estructura la que predice la función. Para pasar de esta estructura, que como se sintetiza a la estructura, ¿no es cierto?, terciaria o cuaternaria, cuando tenemos complejos proteicos, se requiere un proceso de plegamiento. Y este es uno de los grandes problemas de la biología moderna: cómo realizar el pegamento proteico. Porque lamentablemente no es sencillo de predecir. Existen los concursos en los cuales se entrenan inteligencias artificiales para ver cuál es mejor para predecir la estructura terciaria en base a una secuencia final. Vamos a ver aquí una simulación cortita de cómo se hace el pegamento. Este es un experimento muy sencillo, ¿eh? ¿Ya? Y lo que voy a hacer es que voy a simular una proteína que está viviendo en un medio acuoso. Voy a generar una proteína absolutamente random. Aquí hay un código color en los cuales los residuos verdes son residuos que tienen residuos polares, por lo tanto son hidrofílicos, y los residuos en café clarito son residuos con residuos no polares y por lo tanto hidrofóbicos. Y esto es simplemente pensando cómo se pliega en dos dimensiones. Entonces voy a simular cómo se produce el plegamiento. Y fíjense que la proteína lo que va a tratar de hacer es tratar de ocultar los residuos hidrofóbicos en su interior, de tal manera que queden contenidos, ¿no es cierto?, y que solamente residuos hidrofílicos queden expresados hacia el medio acuoso. Y aquí hay una estructura, en este caso, mega globular. ¿Ya? Esto es para un polipéptido chiquitito, ¿no es cierto? Y si hay, supongamos, cisteína cerca, la cisteína para formar puentes de sulfuro, etc. Como digo, el trabajo de cómo se realiza el plegamiento proteico es súper interesante, porque lamentablemente todavía no contamos con algoritmos que en base a simplemente la secuencia lineal de una proteína nos permitan predecir cuál es su estructura tridimensional. De tal manera que cuando enfrentamos especies nuevas, no siempre podemos predecir en forma computacional cuál es la estructura de la proteína que genera un determinado gen. Y es importante porque en la proteína, en la estructura está la función de la proteína. ¿Sí? Normalmente la proteína se va a detener en el momento en que obtenga un punto de mínima energía. En otras palabras, un estado estable en el cual el mínimo de la superficie de residuos hidrofóbicos, estén expuestos a un medio acuoso. Y este es un punto de mínima energía, un punto estable, en el cual se detiene el pegamento proteico y normalmente adquirimos, ¿no es cierto?, la estructura final nativa. Si pensamos en términos energéticos, entonces nuestras proteínas nativas existen en un punto, en un mínimo local energético. En otras palabras, adquieren una forma nativa estable en un punto de mínima energía, que no forzosamente es el punto de mínima energía absoluto para el sistema químico en particular, ¿ya?, sino que es un punto de mínima energía que les entrega una estructura funcional.
Si la proteína está en cualquiera de estos puntos intermedios, que son puntos de mal plegamiento, no tiene función, porque la función de la proteína está determinada por su estructura, por su disposición tridimensional. De tal manera que van a existir una serie de proteínas que van a tratar de ayudar a llevar esta proteína mal plegada de vuelta a un estado estable. ¿Cómo van a saber las proteínas que una proteína está mal plegada? Es fácil, porque están expresando residuos hidrofóbicos hacia el ambiente del citoplasma. El ambiente del citoplasma es un ambiente acuoso, así que si hay un residuo hidrofóbico expresado hacia afuera, esa proteína no está en estado estable, no está bien plegada. Las chaperonas van a tratar de devolverla a un estado estable. Las proteínas pueden estar en estado metaestable. El estado metaestable es el estado absoluto de mínima energía, pero en ese estado las proteínas no son funcionales. Pensemos en la clara de huevo. La clara de huevo existe en una forma nativa cuando la sacamos, ¿cierto?, del huevito, y en ese punto es funcional. Está en su estructura tridimensional, funcional, nativa, ¿no es cierto?, que permite ejercer su función proteica como tal. Si yo esta clara de huevo la denaturo mediante el sometimiento a temperaturas elevadas, 200 Celsius, ¿no es cierto?, porque está enfriando en el sartén, adquiere un estado metaestable. Es muy difícil que se degrade ya esta proteína, la albúmina coagulada, sin embargo, perdió la función biológica. Entonces, huevo crudo, funcional; huevo frito, no funcional, absolutamente denaturada. ¿Bien? Y algunas de estas proteínas denaturadas son capaces de agregarse en el cuerpo y generan problemas. Si yo empiezo a acumular proteínas mal plegadas en forma denaturada que no son funcionales, pueden formar agregados fibrilares dentro de la célula que pueden dañar estructuralmente e impedir la función de las proteínas normales. Esto es el mecanismo de daño que ocurre en el amiloide, una serie de enfermedades en las cuales se acumulan proteínas anormales que están en una forma no nativa en la célula y que van a generar daño celular. También es el mecanismo de daño de los priones, ¿no es cierto? Los priones, estas partículas proteicas infecciosas que sirven de molde a las proteínas nativas, llevándolos a una forma metaestable y haciendo que se acumulen en agregados amiloídeos fibrilares. Entonces, la vida de las proteínas, cuando se sintetizan, se pliegan. Si se pliegan solitas, bien; si no, las ayudan las chaperonas. Y si falla la síntesis o falla el plegado, existe un mecanismo que se encarga normalmente de degradarlas para evitar que se generen estos agregados fibrilares que son tóxicos desde el punto de vista celular. Y todo este sistema se denomina el sistema proteostático, que es un sistema que regula la indemnidad funcional y estructural de las proteínas. Cuando mi proteína está naciendo, ¿no es cierto?, yo puedo regular la activación de los ribosomas para, por ejemplo, evitar que se sintetice mucha proteína al mismo tiempo. Si estoy sintetizando gran cantidad de proteína al mismo tiempo, existen más probabilidades que algunas de estas proteínas queden mal plegadas. Por ejemplo, el amiloide tipo A es una proteína que está normalmente presente en el medio, ¿no es cierto?, el precursor sérico del amiloide, SAA. Y esta proteína es una proteína de fase aguda, en otras palabras, se incrementa en respuesta a una respuesta inflamatoria. Es normal, todos tenemos precursor del amiloide en la sangre, y cuando tenemos una respuesta inflamatoria, una amigdalitis, se incrementa. Sin embargo, si yo tengo un cuadro inflamatorio crónico, esta proteína va a estar sintetizándose en grandes cantidades en forma persistente y va a empezar a acumularse porque van a haber algunas de estas proteínas que se van a plegar mal y van a empezar a depositarse y van a servir de molde para que otras proteínas tomen este mismo camino y se plieguen mal y empieza a acumularse dentro de la célula. Por eso, cuando están haciendo la proteína, puede evitar que se generen estos problemas regulando la síntesis, regulando la actividad de los ribosomas, por ejemplo. Cuando yo tengo mi proteína sintetizada y me quedo mal plegada, tengo dos herramientas. O bien uso proteínas que van a ayudar a que esta proteína se pliegue en forma normal,
O bien me deshago de esta proteína mediante una respuesta de proteína mal plegada. Si mi proteína ya vivió su vida y tengo una proteína que empieza a perder su función, tengo también mecanismos de eliminación de esos complejos proteicos, como son, por ejemplo, las rutas de autofagia, en la cual la célula ingiere o digiere sus propios componentes, o finalmente la apoptosis. Si la célula y proteína están irreversiblemente dañadas, quizás la opción única que me queda es desmantelar la célula completa. Entonces, me quedó una proteína mal plegada y el sistema va a reconocer que es proteína mal plegada porque van a tener residuos, ¿no es cierto?, hidrofóbicos expresados hacia el medio citoplasmático. Eso no es normal. Lo que voy a hacer es usar chaperonas para que ayuden a plegar esta proteína, y si no, voy a usar mano de un sistema que es un tacho de basura intracelular, que es el proteosoma. El proteosoma es literalmente un triturador de basura que agarra una proteína que está dañada irreversiblemente y la degrada en péptidos de 3 a 25, ¿no es cierto?, aminoácidos para ser reciclados. Por otro lado, si empiezan a acumularse proteínas mal plegadas, estas proteínas mal plegadas con residuos hidrofóbicos, ¿no es cierto?, expresados en su exterior, van a tratar de pegarse a alguna estructura hidrofóbica. Lo que van a tratar de hacer es pegarse a la membrana. Pegándose a la membrana evitan expresar este residuo, ¿no es cierto?, hacia el citoplasma. Y mientras empiezan a pegarse a la membrana, van a empezar a atraer a otras proteínas similares para que se peguen con ellas, y se van a empezar a acumular proteínas mal plegadas. Y estas fibras, ¿no es cierto?, que no pueden ser ya degradadas, la única forma de deshacerse de ellas va a ser que la célula entre en apoptosis. ¿Cuál es el daño que ocurre en el Alzheimer? En el Alzheimer se empiezan a acumular agregados de amiloide A-beta. Si se acumula amiloide A-beta, la célula ya no se puede hacer cargo de esta acumulación de amiloide. ¿Cómo creen ustedes que la célula se va a deshacer o va a solucionar el problema? Con apoptosis. ¿Apoptosis de qué? De las neuronas. Y por lo tanto, la persona va a perder progresivamente más y más masa neuronal y vamos a tener la base biológica de la demencia. Entonces, cuando enfrento estas proteínas aberrantes, puedo echar mano del sistema de chaperonas que me va a ayudar a recuperar mi estructura nativa. Puedo echar mano del sistema de ubiquitinación para eliminar la proteína que ya no pude arreglar. Puedo echar mano del sistema de autofagia para eliminar grandes agregados proteicos o incluso organelos disfuncionantes. Y puedo echar mano de la respuesta a proteína mal plegada para asegurarme que no siga produciendo proteínas de este tipo. Cuando tengo una proteína mal plegada dañada, como les digo, y tengo que desecharla, puedo hacerlo usando el triturador de basura de la célula, el proteosoma, o bien uniéndola a un lisosoma para que se degrade completamente. ¿Cómo funciona el proteosoma? El proteosoma es un sistema que funciona en base a un tag. El organismo le marca aquella proteína que está irreversiblemente dañada o que ha perdido su función para su degradación. Existe una serie de enzimas, ¿ya? Y existe una marca que es muy importante, que es la ubiquitina. Las primeras enzimas lo que hacen es activar la ubiquitina ligándola en una cisteína. Esto es traspasado a una conjugasa que liga también la ubiquitina en una cisteína, y después viene una ubiquitina translocasa que lo que hace es pasar esta ubiquitina, que es una pequeña proteína, para marcar la proteína que va a ir a degradación, esta vez en una lisina. La ubiquitinación de las lisinas es una marca de degradación. Habitualmente, si hay una sola marca de ubiquitina, tiene otra implicancia. Habitualmente sugiere que la proteína está destinada a un ciclo diferente, puede ir a Golgi, etc. Sin embargo, cuando hay una poliubiquitinación, cuando se une una ubiquitina tras otra, eso es reconocido por el proteosoma, que tiene esta estructura. Es como un tarro a la basura, tiene una subunidad 20S que es la catalítica y unidades 19S que se llaman tapas y que son las unidades que son de reconocimiento o regulación. Entonces las tapas
van a reconocer la marca de poliuretinación, es decir, esta proteína está marcada para eliminación. Van a remover la poliuretinación, porque la uretina se recicla para marcar otras proteínas, y tiene una actividad ATPasa que mete la proteína a degradarse dentro del proteasoma, y dentro de esta unidad catalítica, ¿no es cierto?, hay actividades proteasas que fragmentan y rompen la proteína en pequeños segmentos, como les decía, de 3 a 25 aminoácidos, y eso se recicla para sintetizar otras proteínas. El proteasoma, por lo tanto, es el tarro de la basura del organismo. Acá tenemos la unidad 19S del proteasoma. Y vamos a ver lo que pasa. Esta es una proteína poliuretinada. Estas marcas azules son ureatinas marcadas, y esta es la proteína que va a degradación. Entonces, la marca de poliuretinación es reconocida por la unidad 19S, ¿no es cierto? Ese es el tag, es la marca que esta proteína tiene que ser degradada. Y hay una ATPasa que lo que hace es meter la proteína dentro del procesador de azúcar. Se produce la deubiquitinación de la proteína, porque tenemos que reciclar la ubiquitina, y el resto de la proteína se desarma y se mete dentro del tarro de la basura para fragmentarla, ¿no es cierto?, y reciclarla. Ese es el sistema de proteasoma. Cuando empiezan a acumularse proteínas más plegadas en el retículo se estresa, y eso determina lo que se llama la respuesta de estrés del retículo. Y esto se debe cuando se empiezan a acumular en el interior del retículo proteínas que no tienen su formación nativa correcta. Como ya dijimos, se asocian a enfermedades en general neurodegenerativas, también tienen cierto rol en la diabetes, y como casi cualquier cosa en la biología, algún rol en el cáncer. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el retículo? Si el retículo empieza a detectar que quedan proteínas mal plegadas, activa una respuesta de emergencia a la célula para ayudar a recuperar la síntesis proteica normal. Esto lo hace en base a una serie de receptores que están presentes en el retículo, y lo que detectan es lo mismo que dijimos: la presencia de retículos de residuos hidrofóbicos expresados hacia el exterior. Si hay una respuesta, si hay un residuo hidrofóbico presente hacia el exterior, eso significa que la proteína está mal plegada. ¿Sí? Y detectando la presencia de estos residuos mal plegados, determinan una serie de respuestas que esencialmente pueden dividirse en dos. Lo primero que hace la respuesta a proteína mal plegada es detener la síntesis proteica CAP dependiente. En otras palabras, inmediatamente apenas se empiezan a acumular proteínas mal plegadas al interior del retículo, dejamos de traducir mensajeros, porque no necesitamos meter más proteínas al sistema. Tenemos que hacernos de alguna manera cargo con todo el desastre que tiene el retículo en este momento. Por lo tanto, toda aquella proteína que requiere un CAP, acuérdense que el mensajero tenía una modificación, ¿no es cierto?, que le permitía unirse al ribosoma. Todas aquellas proteínas que requieren, mensajeros que requieren un CAP, no van a poder traducirse. Lo único que se traduce son aquellos mensajeros que pueden entrar, o sea, tienen un sitio de entrada al ribosoma que es CAP independiente. Para efectos prácticos, las chaperonas son casi las únicas proteínas humanas normales que son CAP independientes y que en esta asociación de emergencia se sintetizan. Así que lo que hace el cuerpo es, cuando se empiezan a acumular proteínas anormales en el interior del retículo, es que dejo de sintetizar proteínas y empiezo a sintetizar chaperonas. Y las chaperonas lo que hacen es empezar a tratar de recuperar
estas proteínas a una estructura tridimensional normal. Si no lo logro, voy a activar una respuesta autofágica para tratar de que todo ese segmento de ribosoma, de retículo, de proteína mal plegada, sea degradado. ¿Ya? Las enfermedades neurodegenerativas, ¿no es cierto?, obedecen esencialmente a alteraciones de la proteostasis. ¿Bien? Sí, disculpa, si quieren conversar pueden salir afuera, no es obligatorio la clase, por si acaso. ¿Bien? Así que las enfermedades degenerativas son enfermedades que están asociadas, ¿no es cierto?, a alteraciones de la proteostasis. Cuando hay enfermedades neurodegenerativas tenemos acumulación de proteínas mal plegadas y dependiendo un poco de la identidad de estas proteínas va a ser el fenotipo de enfermedad que vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, en el Alzheimer se acumula la amiloide beta y también probablemente la proteína tau. En el Parkinson es la alfa-sinucleína, ¿no es cierto?, la que se acumula en la esclerosis lateral amiotrófica de L93, en Huntington disease, la huntingtina. No es muy importante la identidad molecular, pero esencialmente el proceso es el mismo. Se sintetiza normalmente una proteína que ya sea por una cuestión estructural o porque está mal plegada, ¿no es cierto?, empieza a acumularse en la célula y esta acumulación genera un daño celular irreversible que habitualmente se traduce en daño apoptótico de las neuronas, ¿cierto?, y pérdida de neuronas en un segmento particular del sistema nervioso central. ¿En qué momento uno cambia de lo que es la autofagia a la apoptosis? Como ¿cuál es el límite? No sé si hay una definición, la pregunta es muy interesante. ¿En qué momento uno puede cambiar de autofagia a apoptosis? Autofagia es un proceso que vamos a ver más adelante que permite la remoción de elementos celulares disfuncionantes. Probablemente la autofagia lo que hace es evitar el daño, entrar a apoptosis en la medida que tú puedes rescatar la fisiología celular. Pero si hay mucha activación de la autofagia y por ejemplo hay pérdida masiva de la red mitocondrial, eso va a determinar la activación de la apoptosis. Así que siempre un equilibrio. Por ejemplo, cuando ya se forman los agregados de las placas amiloides, Sí. ¿eso ya inmediatamente deriva apoptosis? Claro, lo que pasa es que cuando hay estos grandes agregados, por mucho que uno trate de removerlos por autofagia, la autofagia es superada por la cantidad de agregados que hay y eso hace que la célula finalmente muera por apoptosis. Gracias. Así que ustedes ven aquí son cortes de cerebros de diferentes pacientes, ¿no es cierto? Aquí está teñida la huntingtina, esto es característico de la enfermedad de Huntington. Esta es la placa de alfa-beta amiloide, característica del Alzheimer. Esta es la placa de alfa-sinucleína, ¿no es cierto?, característica de la enfermedad de Parkinson. Así que, en general, las enfermedades neurodegenerativas, la proteostasis es crítica, y cuando el esfuerzo es comprender cómo nosotros podríamos prevenir, ¿no es cierto?, el deterioro, anticipándonos al hallazgo. ¿Ya? Antes que aparezca la formación de placa, probablemente si nosotros fuéramos capaces de normalizar la síntesis proteica y evitar la acumulación de proteínas mal plegadas, podríamos prevenir la aparición de Alzheimer o de Parkinson, etc. ¿Por qué el acumulamiento genera daño? Porque finalmente tenemos proteínas que son estructuralmente anormales, ¿no es cierto? Por un lado, estas proteínas anormales tienen una estación energética metaestable. Por lo tanto, favorecen a que otras proteínas normales adquieran su formación. Forman de molde, por tanto la proteína normal deja de estar en formulación nativa y empieza a acumularse de esta forma anormal, fibrilar, lo que hace que la proteína normal deje de funcionar. Por otro lado, estas proteínas, ¿no es cierto?, causan daño estructural a la célula, taponan físicamente el retículo, ¿ya? Y la célula, incapaz de deshacerse de esta cantidad de proteínas anormales, genera apoptosis y por lo tanto muere. Y en el caso de neuronas, que son limitadas, porque son terminalmente diferenciadas, empezamos a empezar a perder masa neuronal. Esclerosis lateral amiotrófica, ¿no es cierto? Misma cosa, acumulación de una proteína, en este caso es la acumulación de la TD43. La autofagia es un mecanismo que nos permite remover grandes agregados proteicos, o como digo, incluso organelos completos, en caso necesario. ¿Ya? Es un proceso mediante el cual la célula descompone y destruye proteínas y organelos viejos
dañados o anormales y recicla estos productos para el funcionamiento celular normal. También puede ayudar a destruir algunos virus y bacterias y también se piensa y contribuye a proteger a las células normales de la transformación neoplástica en la medida que, por ejemplo, podemos remover mitocondrias disfuncionales. Si una mitocondria está funcionando mal, genera radicales libres. Y los radicales libres van a dañar membranas, van a dañar proteínas y van a dañar DNA. Por lo tanto, si yo soy capaz de remover las mitocondrias anormales antes de que causen daño, podría evitar la transformación neoplástica de una célula. Así que la autofagia es crucial para el metabolismo energético. Porque en condiciones de ayuno, por ejemplo, cuando mi célula carece de una fuente importante de sustrato, yo puedo eliminar algunos elementos celulares medios disfuncionales para suministrarme sustratos y energía. Y esto es la base de la ciencia que puede existir detrás de los conceptos de ayuno intermitente. ¿Ya? En general, ¿ya? Una cosa muy interesante es que en organismos más primitivos, como por ejemplo el C. elegans, el ratón, o sea, el gusano que hablamos en la primera clase, ¿no es cierto? 2000 genes. Si al C. elegans yo lo privo crónicamente de nutrientes, los C. elegans viven el doble de lo que viven los C. elegans normales. Si yo a los ratones los someto a privación de nutrientes crónica, son más chicos, tienen menos masa, pero viven más. Y eso probablemente es porque están echando mano a rutas autofágicas para sobrevivir y para aportar nutrientes a las células. En base a las rutas autofágicas remueven elementos disfuncionales y entre otras cosas remueven, por ejemplo, mitocondrias disfuncionales. Y como vamos a ver en la clase de envejecimiento, las mitocondrias, que eran tan claves para la apoptosis, son también muy claves en el proceso de envejecimiento. Por tanto, hay una cierta racionalidad biológica en que el disminuir el aporte calórico podría a la larga aumentar el lifespan de las especies. ¿Ya? Probablemente el problema no es que nosotros, el problema de nosotros, digamos, es que tenemos un aporte calórico excesivo, muy por encima de nuestras demandas, digamos. Lo que hace que al tener tanta energía disponible, no tengamos que echar mano a rutas autofágicas, por tanto nuestra capacidad de remover organelos disfuncionantes es menor. Hay un autor bastante interesante, controversial, David Sinclair. Él escribió un libro que se llama Lifespan. Él es un profesor de medicina en Harvard, es un gallo que sabe que es muy inteligente, pero sus tesis dicen que el lifespan de nosotros podría ser modificado si nosotros de alguna forma indujéramos activación de autofagia, ya sea por ejercicio y deprivación de nutrientes, o bien por mecanismos químicos que activen estas rutas. En otras palabras, ejercicio en tabletas. Todavía no existe un equivalente al ejercicio de ayuno en tabletas, pero hay algunas aproximaciones. Así que cuando hablemos de envejecimiento vamos a discutir de cómo podríamos hacerlo y vamos a ver cuál es la opinión de ustedes con respecto a esta estrategia. Precisamente lo que decía su compañera es que la autofagia, cuando es excesiva, si yo remuevo muchos elementos proteicos, muchas mitocondrias, esta célula va a entrar a muerte por apoptosis. Por otro lado, si yo no remuevo elementos disfuncionantes, voy a tener mitocondrias que van a empezar a hacer daño, voy a tener proteínas que van a hacer daño y también voy a tener muerte celular, ¿no es cierto? Por lo tanto, autofagia no existe como un valor único, sino que existe un rango en el cual es fisiológico, y si me paso para arriba de ese rango, caigo en la enfermedad, y si me paso para abajo de ese rango, caigo en la enfermedad. Otra importancia marcada de la autofagia es que la autofagia es un flujo. En otras palabras, por ejemplo, tengo aquí un agregado proteico, y en este caso una mitocondria, que está marcada por ubiquitina también, a través de un sistema específico para mitocondria que se llama Pink-Parkin, que ubiquitina la superficie de la mitocondria y la marca para degradación. Esta proteína, esta mitocondria debe ser degradada porque no tiene potencial, porque no está funcionando. Se empieza a formar una vesícula de doble membrana alrededor de la mitocondria, que es el autofagosoma, y el autofagosoma se une a un lisosoma
para formar el autolisosoma, que finalmente degrada el contenido en su interior y permite que todos estos elementos, fosfolípidos, ácidos nucleicos, nucleótidos aislados, aminoácidos, etcétera, pueda ser reciclado para hacer otro elemento celular. ¿Cuál es la importancia teórica de esto? Digamos, por ejemplo, que yo le saco una foto a una célula, y en la foto de la célula yo no encuentro ningún autofagosoma, cero autofagosoma. ¿Puedo decir a ciencia cierta que la autofagia está apagada? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Entonces, le saqué una foto a una célula. Los autofagosomas se reconocen fácil porque son vesículas de doble membrana. Y no encuentro ninguno. ¿Puedo decir que el paciente, que la célula en particular, no está en autofagia o no ha activado las rutas autofágicas? ¿Por qué no? ¿Podría verse un autofagosoma? Exacto. Puede ser que haya avanzado toda esta vesícula y que ya hemos entrado en esta zona, ¿no es cierto? En otras palabras, puede ser que el flujo sea tan rápido que esté removiendo todos los autofagosomas que se vayan formando, y por eso no veo ninguno, pero no porque no esté ocurriendo autofagia. Pero entonces quiere decir que todas las etapas como que se van moviendo como... Muy rápido, sí. Entonces, ¿cómo podría, para ver autofagia? Fíjense, tienen que estudiar autofagia en una célula, y yo le digo, necesito saber si este sistema celular, en respuesta a este medicamento X, activa o no la autofagia. ¿Qué tendría que hacer para asegurarme de que lo que yo vea efectivamente representa si hay o no autofagia? Sí, hay Clean-Packing son proteínas que marcan, ¿cierto? Uno podría ver, por ejemplo, la activación de Clean-Packing, que uno podría decir esto es seña de que hay activación autofágica para la mitocondria, no para la mitofágica. Pero esencialmente el concepto es que, al igual que cualquier proceso biológico que implique un flujo, la única forma de ver una imagen estática es que yo detenga el flujo. Entonces, por ejemplo, si yo bloqueo la fusión del lisosoma con el autofagosoma, se van a empezar a acumular autofagosomas, ¿no es cierto?, que no entran en esta etapa final, y eso va a permitir sacar una foto y decir si hay o no. Porque si aparecen autofagosomas, es seña que se está activando la autofagia. Por el contrario, si no aparecen autofagosomas, es seña que no se está activando. Entonces, lo importante es que comprendan que la autofagia es un flujo constante. Y la única forma de observarla es que yo la pare en algún momento. Existen varias formas de autofagia. Existe la macroautofagia, que es, por ejemplo, para remover un organelo completo, como es la autofagia de las mitocondrias, llamada mitofagia. Existe la microautofagia, que permite remover agregados proteicos. Existe una forma especial de autofagia mediada por chaperonas, que es cuando unas chaperonas encontraron una proteína mal plegada y después de mucho intento de plegarla renunciaron al esfuerzo. La misma chaperona manda a la proteína dentro del autofagosoma a través de un sistema específico. ¿Ya? La palabra se aburrió en la rompecabezas, se elimina. Ambas convergen en lo mismo, en la formación de un autofagosoma que se va a unir a un lisosoma y va a llevar a la degradación de los contenidos en su interior. La autofagia es regulada por dos grandes sistemas de señalización que vamos a ver nuevamente cuando estudiamos envejecimiento, que son la quinasa mTOR, en Mammalian Target of Rapamycin, y la quinasa AMPK, ¿no es cierto? La quinasa activada por AMP. ¿Cómo funcionan estas quinasas? La AMPK es la quinasa de la pobreza. Lo que censa es la relación entre ATP y AMP. Si mi célula está en una situación energéticamente favorable, puede tener más ATP que AMP, por lo tanto AMPK va a estar apagada. Si mi célula está en una situación de hambruna, voy a gastar mi energía, voy a tener menos ATP, voy a tener más AMP, y en ese caso se activa AMPK. mTOR es la quinasa de la riqueza. mTOR se va a apagar cuando haya una situación de hambruna, y cuando haya muchos nutrientes, en particular muchos aminoácidos, mTOR se va a prender. Lo que hace mTOR es gastar plata.
sinteticemos proteínas, hagamos membranas, digamos, gastemos plata porque hay riqueza. Obviamente cuando emetor está prendido, no necesito echar mano a la autofagia. ¿Para qué voy a agregar elementos propios si tengo exceso de elementos? Lo que hace emetor es apagar la autofagia. AMPK, por el contrario, apaga la síntesis proteica y fomenta la autofagia, porque en esta situación de carestía necesito generar más recursos. Así que, como ustedes ven, en condiciones de nutrientes ricas en nutrientes, emetor lo que hace es inactivar a ULK1, que es el complejo que inicia la autofagia. Por el contrario, en situaciones de pobreza de nutrientes, el emetor está apagado y se enciende AMPK. Y AMPK activa a ULK1 y con esa manera activa la autofagia. Entonces, si uno quisiera pensar en un blanco farmacológico que fuera capaz de activar la autofagia, pensando en la autofagia nos ayuda a eliminar elementos disfuncionales, ¿qué tenemos que buscar con respecto a emetor y a AMPK? ¿Nos serviría, por ejemplo, un activador de emetor para inducir autofagia? No, tenemos que inhibir emetor. Y por la misma manera tenemos que activar AMPK. La forma más barata de inhibir emetor y activar AMPK, hacer 30 minutos de ejercicio. ¿Ya? Lamentablemente no es la forma más usada. ¿Ya? Pero por ejemplo, metformina, ¿no es cierto?, la droga que se usa para el tratamiento de la diabetes, es capaz de activar AMPK. Algunos agentes como el resveratrol, que está presente en la uva, activa AMPK. ¿Será entonces que es el consumo de vino la explicación de la paradoja francesa? ¿No es cierto? Que los franceses toman 1 litro de vino todos los días y sin embargo no tienen enfermedad cardiovascular. A diferencia de los chilenos que se toman 1 litro todos los días, lo que se considera lo que único que consiguen es una cirrosis, digamos, y además enfermedad cardiovascular. Eso lo discutiremos en la clase de envejecimiento, ¿ya? Pero esencialmente lo importante es que la autofagia está regulada corriente arriba por hubs de señalización, ¿no es cierto?, que censan la abundancia o la carestía de nutrientes en la célula. Ahora, la relación de autofagia con la enfermedad es mucho más compleja porque dijimos, si hay mucha autofagia es malo, si hay poca autofagia es malo. Con respecto al envejecimiento parece claro que la autofagia es buena, porque si soy capaz de remover elementos celulares dañados o disfuncionantes, probablemente puedo enlentecer el envejecimiento celular. Pero por ejemplo, con respecto a cáncer es más complicado. Porque por ejemplo, cuando yo estoy en una situación precancerígena, como les dije, si yo remuevo una mitocondria dañada, eso podría ayudarme a evitar que esta mitocondria cause daño en el DNA a través de la síntesis radical libre y por ende prevenir la reacción por cáncer. Por otro lado, cuando tengo una célula cancerosa que está flotando en la sangre, yéndose desde el colon para ir a metastizar al cerebro, esa célula está en una situación de anoikis, está separada de la membrana plasmática. No tiene, por lo tanto, una irrigación dedicada, no es una célula que está hecha para vivir flotando en el plasma. ¿Cómo creen que sobrevive esa célula flotando en el plasma? Bueno, una de las cosas que hace para sobrevivir es activar las rutas autofágicas, de tal manera que elimina sus propios componentes celulares para garantizar su sobrevida mientras encuentra un nuevo nicho a donde instalarse y proliferar. ¿Ya? Entonces, la relación de autofagia con enfermedad lamentablemente todavía sigue siendo compleja porque no existe una explicación única ni un sentido único de las interacciones con autofagia, y este es un área actual de investigación y desarrollo. ¿Cómo comprendemos el proceso autofágico y cómo lo modulamos para lograr que tenga una utilidad práctica para todos nosotros? Perfecto, ya, 3 clases con harta información, están todos felices porque bien terminamos, así que por favor, simplemente unos minutos para que lean la tarea, discutan brevemente